del tema movimiento de plano inclinado. Para la introducción, el estudio del movimiento de un objetivo sobre el plano inclinado es uno de los experimentos fundamentales en cinemática y dinámica, ya que permite vincular de manera clara las leyes de Newton con el movimiento retórico uniformemente, acelerando. En condiciones ideales, la aceleración teórica de un objeto se realiza sin fricción en un plano inclinado. Depende únicamente del ángulo inclinado y de la gravedad. Sin embargo, en la práctica, factores como la fricción del tiempo y del ángulo real del plano y las condiciones de elección del objeto introducen diferentes entre el modelo teórico y comportamiento real. En la actividad experimental se construye un plano inclinado, se toman mediciones de tiempo, distancia para diferentes ángulos o superficies y se comparan los resultados experimentales con la predicción teórica, permitiendo analizar la validez del modelo y los errores asociados. El objetivo: comparar el movimiento real de un objeto de un plano inclinado con el modelo teórico basado en las fuerzas y el MRUA, mediante la medición experimental de tiempos, distancia y ángulos, para determinar la aceleración experimental constante con la aceleración teórica, analizando el efecto de la fricción y otros errores experimentales en el resultado. El marco teórico: el movimiento elíptico uniforme de la aceleración MRUA describe que el movimiento de un objeto que se desplaza en línea recta con aceleración constante en un tipo de movimiento de la posición de objetos cambia de acuerdo con la fórmula que es distancia, que es igual a aceleración inicial más por tiempo por un medio más aceleración más tiempo al cuadrado. En este experimento el objeto se suelta sin impulso, ya que pues la velocidad inicial es 0 y la ecuación se simplifica a distancia es igual a 1 entre 2 por tiempo, por tiempo más aceleración al cuadrado. De aquí se despeja la aceleración experimental, que es aceleración es igual a 2 por distancia entre tiempo al cuadrado. Las fuerzas de un plano inclinado. Cuando un objeto se coloca sobre un plano inclinado, actúan tres fuerzas principales. Uno que es el peso, que es la fuerza de gravedad que actúa hacia abajo, que es peso es igual a masa por gravedad, y consistente ya da la fuerza para la n, que son los newtons, en la relación del plano particular en la superficie. Y también para la fuerza de fricción que se opone al movimiento del objeto, que es fricción, que es igual a coeficiente de fricción por newton. La descomposición de peso: el peso se divide en dos componentes, en paralelo de plano, que provoca el movimiento, que es igual a peso, que es igual a masa por gravedad entre seno de teta, y perpendicular del plano, que es igual a masa, que es igual a masas por gravedad de coseno de teta, donde teta es el ángulo del plano. La segunda ley de Newton establece que fuerza neutra es igual a masa por aceleración, y masa por aceleración es igual a masa por gravedad de teta, de seno de teta menos fricción. Sustituyemos la fricción, que es masa por aceleración, que es igual a masa por gravedad de seno de teta menos coeficiente de aceleración de fricción por masa por gravedad coseno de teta, que factorizado da que es aceleración es igual a gravedad por seno de teta menos coeficiente de fricción seno de teta. Con esto, el caso ideal, que sería sin fricción, cuando no hay fricción,
El coeficiente de fricción es cero, a lo que es la aceleración es gravedad por seno de teta. En este modelo teórico es más simple y sirve como referencia para comprobar con los datos experimentales. La diferencia entre el modelo real y teórico en la práctica del movimiento real consiste externamente con el teórico debido a presentación de fricción, velocidad de la superficie, resistencia del aire, errores al medir tiempo o distancia, liberación imperfecta de los objetos por ello. Lo que es igual que aceleración experimental es mayor que la aceleración teórica, que es la sin fricción. Importancia del coeficiente de la fricción. El coeficiente de la fricción depende del material del objeto o material del plano. La condición de la superficie se puede estimar comprobando que es aceleración experimental, que es igual a G por seno de teta, menos confidencial de fricción o seno de teta. Ya despejado sería que el coeficiente de fricción es igual a gravedad sobre seno de teta menos aceleración entre gravedad por coseno de teta. Con el experimento, el marco teórico permite calcular la aceleración experimental usando el método MRUA. Determinar la aceleración teórica usando las fuerzas, comparar ambos resultados. Analizar el efecto de la fricción, explicar las diferencias entre teorías y realidad. Fundamento del estudio. Este experimento se basa en los principios fundamentales de la física clásica. Sistemática describe el movimiento MRUA. Dinámica explica la causa de la ley de las fuerzas y la ley de Newton, la relación de fuerza entre la aceleración. Ok, sigue la toma de datos del experimento. Respectivamente, se usarán tablas. Se usarán estas tablas. Entonces, en cuestión, vamos a poner por aquí para cronometrarlo. Y queda el primero en .69, 0.71, el siguiente .61, 0.61, el siguiente .64, el siguiente intento .70, ok, de aquí en adelante sigue el experimentar con otro ángulo. Este ángulo fue el del caso 2. Ahora se interpretarán los datos del caso 1. ¿Ya? Entonces sigue de la siguiente manera, que vamos a cortar o vamos a expandir el ángulo, como podríamos decirle, y vamos a dejarlo así. Se pone algo para enganchar. Hay que asegurar que quede correctamente. También del otro lado, asegurando que el sistema no sufra alguna falla con respecto a que se mueva. Entonces, seguimos haciendo los experimentos. Y los experimentos van a empezar a hacerse ahora. Primero, comencemos con el siguiente.
Uy. Punto 35 segundos. Acá en el 2. Punto 24. Ok, siguiente. Ok, aquí se nos salimos bastante. Punto 63. Ok, siguiente. Ponerlo así. Voy a ponerlo así para que tenga más contacto. Punto 36. Y el quinto experimento quedó en punto 30. Respectivamente, se usaron las medidas del plano de unos 16 centímetros para el caso 2, de unos 26 centímetros para el caso 1, de ambos de una altura de los 11.5 centímetros. Ya con eso podemos sacar la base y viene siendo un dato de más. Pero con el primero se calculan de entre 45 y 46 grados. Y el otro es de 26.25 grados, el primer caso y el segundo caso. Y a partir de eso se desarrolla. Empezaremos con los cálculos experimentales. Estos están basados en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA, recordando que este tipo de movimiento tiene una aceleración constante, lo que nos permite usar ecuaciones específicas. Como en nuestro experimento soltamos el objeto desde el reposo, la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, la ecuación de posición se simplifica a distancia es igual a aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Ahora, despejando la aceleración, obtenemos la siguiente fórmula, que sería aceleración es igual a 2 veces la distancia entre tiempo al cuadrado. En este caso trabajamos con dos casos. El caso 1, la distancia recorrida es de 0.26 metros. Aquí realizamos 5 mediciones de tiempo, que son 0.35 segundos, 0.24 segundos, 0.63 segundos y 0.36 segundos. Y también 0.30 segundos. Primero calculamos el tiempo promedio sumando todos los valores y dividiéndolo entre 5, lo que nos da un tiempo promedio de 0.376 segundos. Ahora con este dato podemos sustituirlo en la fórmula, que quedaría como la aceleración es igual a 2 por 0.26 metros entre el cuadrado de 0.376. Esto nos da como resultado 3.678 metros entre segundos cuadrados. Ahora para el caso 2, la distancia es de 0.16 metros y los tiempos medidos fueron de 0.69 segundos, 0.71 segundos, 0.61 segundos, 0.69 segundos y 0.70 segundos. El promedio del tiempo en este caso fue de 0.680 segundos. Ahora a continuación sustituimos también en la fórmula y nos da como resultado que la aceleración es de 0.692 metros entre segundos al cuadrado. Ahora pasamos al diagrama de cuerpo libre, que es la herramienta fundamental para identificar todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Primero, definimos nuestro sistema de referencia. Giramos los ejes para que el eje X quede paralelo a la superficie del plano inclinado en la dirección del movimiento y el eje Y quede perpendicular a esta superficie. Las fuerzas presentes son tres. La fuerza de peso, que en este caso representamos con una W, es la fuerza de gravedad que actúa sobre el objeto, siempre dirigida verticalmente hacia abajo. Su valor es, el peso es igual a la masa por la gravedad. En este caso utilizamos la gravedad como 9.81 metros entre segundos al cuadrado. La siguiente fuerza que tenemos es la fuerza normal, que es la fuerza de reacción que ejerce la superficie del plano sobre el objeto. Siempre es perpendicular a la superficie, por lo que va en dirección al eje Y positivo. En este caso lo representamos con la letra mayúscula N. Y ya por último tenemos la fuerza de fricción cinética, que representamos con una F minúscula y una K. Esta es una fuerza que se opone al movimiento, debida al contacto entre las dos superficies. Actúa paralela al plano, pero en sentido contrario al desplazamiento del objeto.
es decir, en dirección negativa al eje X. Al tener todas estas fuerzas identificadas, podemos pasar a descomponerlas y hacer el análisis teórico. Ahora, para el análisis teórico, primero tenemos que descomponer la fuerza del peso en sus componentes, ya que ésta no coincide con ninguno de nuestros ejes, por lo que haremos uso del ángulo de inclinación θ del plano y nuestros conocimientos en trigonometría. El componente paralelo al eje X, en este caso representado con una W mayúscula y subíndice X, es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Y el componente paralelo al eje Y, en este caso W subíndice Y, es igual a masa por gravedad por el coseno del ángulo. Y en este caso, como no hay movimiento en el eje Y, la sumatoria de las fuerzas en este caso es 0. Así que restamos la fuerza normal menos el componente del peso de Y es igual a 0. Despejamos la fuerza normal y esto nos da como resultado masa por gravedad por coseno del ángulo. Ahora, para calcular la fuerza de fricción, esta se calcula como la multiplicación del coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Ahora, a continuación, aplicaremos la segunda ley de Newton en el eje X, la cual nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Sustituimos todas las fuerzas que actúan en este eje, el componente del peso hacia adelante menos la fricción que se opone, lo igualamos, entonces lo que queda es sustituir todos los datos que ya habíamos obtenido previamente, por lo que obtenemos que la masa por la gravedad por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción cinemático por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, todo esto es igual a la masa por la aceleración. Y aquí podemos observar cómo la masa aparece en todos los términos, por lo que podemos eliminarla y nos queda una ecuación más sencilla, teniendo así como resultado que la aceleración es igual a la gravedad por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción cinemático por la gravedad por el coseno del ángulo. Y si consideramos un caso ideal sin fricción, es decir, que sea este igual a 0, la fórmula se simplifica aún más, teniendo como resultado que la aceleración, en este caso ideal, sería gravedad por seno del ángulo. Ahora aplicamos todo esto a nuestros datos. En el caso número 1, tenemos que el ángulo es igual a 26.25 grados, por lo que sustituimos esto en nuestra fórmula, en la fórmula que acabamos de sacar, y esto nos da como resultado 4.339 metros entre segundos al cuadrado. Y ahora, en el caso número 2, el ángulo es de 45.98 grados. Volvemos a sustituir todo en nuestra ecuación y nos da como resultado 7.054 metros entre segundos al cuadrado. Entonces, tenemos el prototipo y la cajita. Y pues como las condiciones mínimas fueron de unas 45 grados, así unos 45 grados y así unos 26 tantos grados. Y este pesa alrededor de 50 gramos. Y pues en cuestión acerca de la comparación de resultados no salió como esperaría, pero pues creo que es lo más lógico porque tomando en cuenta que pues el momento en el que reaccionamos por el cronómetro, el dedo, la superficie, el cómo está estructurado esto, porque en sí no es un cuadrado perfecto y tampoco es una rampa perfecta. Entonces, precisamente por eso pues suena lógico que no salgan precisamente iguales los resultados conforme se podría esperar. Respecto a las gráficas, se adjuntan respectivamente tanto en la bitácora como en la monografía. Fuera de eso, pues daríamos fin al experimento y pues se redactaría todo para entregar el informe.